es transmitido en vivo y en directo a través de Congreso Televisión. Escuchemos. Se ha previsto asumir nuevos compromisos dirigidos a fomentar la integración y beneficiar a las poblaciones de ambos países. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el inciso C del artículo 54 del Reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa. Proyecto de Resolución Legislativa 3426/2008 PE. El Congreso de la República ha dado la resolución legislativa siguiente. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional el día 3 de septiembre de 2018. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J del Reglamento del Congreso de la República, y en la ley número 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional el día 3 de septiembre de 2018 con el objeto de viajar a la ciudad de Cobija, departamento de Pando, Estado Plurinacional de Bolivia, donde se llevará a cabo el encuentro presidencial y cuarto Gabinete Binacional de Ministros del Perú y Bolivia. La presente resolución legislativa entra en vigencia el día siguiente de su publicación. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. César Villanueva Arévalo, Presidente del Consejo de Ministros. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra, congresista Müller. Presidente, yo creo que está muy bien que el presidente de la República acuda a esta reunión de un gabinete binacional con Bolivia y que continúe la práctica que comenzó en el gobierno del presidente Alan García cuando se dio inicio a esta práctica de hacer gabinetes binacionales con la República Hermana del Ecuador. Lo que sí también me parece, presidente, es que no debemos dejar pasar esta oportunidad para reclamarle al presidente de la República mayor consecuencia en lo que se refiere a la política exterior, porque su ausencia en la transmisión de mando en Colombia y su ausencia en la transmisión de mando en el Paraguay pueden ser interpretadas como una búsqueda de cierto aislacionismo, cuando en realidad los países latinoamericanos tenemos la propensión a participar en este tipo de eventos que se dan en cada una de nuestras democracias con la presencia de los presidentes democráticos de América Latina. De manera que ninguna objeción para votar a favor de esta propuesta, presidente, pero sí el llamado de atención que conste en actas de cómo no se cumplió con la asistencia del presidente de la República a la transmisión de mando tanto en Bogotá como en Asunción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Müller. Tiene la palabra la congresista Alcorta. De la misma manera se ha hecho saber esta situación en la Comisión de Defensa Nacional y le hizo saber, me parece, en la Comisión de Constitución. Los países de frontera son los más importantes para un país. En el caso de Colombia es un país muy importante para el Perú. Además es miembro de la Alianza del Pacífico, junto con Chile y junto con México. Y la forma de actuar del presidente en esta visita tan importante, un cambio de mando, ha dejado mucho que desear, muchas cosas extrañas, porque manifiesta que un distanciamiento no conoce el tema o no tiene asesores. Hay un asesor uruguayo argentino que le pagan ahí, bien financiado, que han escondido y que han dicho que nunca ha entrado, pero ahí está la foto. ¿Quién lo asesora? Esos asesores que le ponen al oído cosas para confrontar a peruanos contra peruanos. Hay que decirle esto al Congreso, hay que decirlo a la población, hay que mover a la población contra el Congreso. Esos son los asesores que necesitamos, pero no tiene un asesor para que le diga, oiga, a Colombia tiene que ir, tiene que estar en la transmisión de mando. Y para eso supuestamente hay una vicepresidenta que lo reemplaza. Nadie ha dado una explicación y coincido perfectamente, presidente, los motivos porque se ausenta para cualquier cosa, pero no se ausenta en un tema tan importante como este de acá. La explicación nos las tienen que dar porque el presidente de la República no ha ido a la transmisión de mando de Colombia. Y eso lo vamos a pedir nuevamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, que se va a instalar el lunes. Pero la explicación la tienen que dar acá, presidente. Claro que sí. Gracias.
Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra congresista Dagmer. Señor presidente, señores congresistas, las relaciones con los países de América Latina, que somos pueblos hermanos, son muy importantes. Y en especial las relaciones con países que son fronterizos, como el Perú. Y con el pueblo boliviano nos une una larguísima historia que trasciende al momento que se conquistó la independencia y que va hasta los orígenes de nuestra civilización especial que tenemos en esta parte del mundo. Por eso es que esta reunión binacional tiene una importancia singular además. En el mundo que se está volviendo multipolar, están cambiando los flujos de comercio, de producción, de conocimientos, y se están produciendo la creación de otros circuitos. Y hay un circuito central que se llama la Ruta de la Seda, que es el circuito que está construyendo China con trenes para llegar hasta Europa, que ya llega hasta España, atravesando el Medio Oriente, y con barcos a través del Pacífico para conectarse con esta parte del mundo. Si uno mira el mundo con otra manera de establecer las geografías, el centro del mundo tiene al Pacífico como su corazón. Por eso la geopolítica de este momento de la conexión de varios continentes es en torno al Pacífico. Con Bolivia y Perú hay grandes potencialidades. Se habló alguna vez de dar un puerto a Bolivia, una especie de puerto en Hilo, Bolivia Mar. Eso quedó como una buena voluntad. Pero ahora sí hay una potencialidad. Va a llegar esa Ruta de la Seda por mar hasta Hilo. Y de Hilo va a haber un ferrocarril que ya lo están avanzando en su diseño, tanto Bolivia como Argentina y Brasil. Y esa ruta tiene que comprometer al Perú, y el Perú tiene que comprometerse con eso, y es parte sustantiva para el Perú. Y ahí el Perú lo que tiene que aportar, y creo que este viaje ojalá lo logre hacer, es el gasoducto sur peruano, que no puede ser tirado a la bomba. Tiempo adicional. El gasoducto sur peruano, que es un proyecto estratégico, que es falso de que esté perdiendo el tiempo, más bien hay que preocuparse que la empresa Enagas acaba de llevar al Perú ante el CIADI, pero la empresa Enagas se ha convertido en socia de las empresas que administran el gasoducto. Lo que quiere Enagas es demorar 3 años más la construcción del gasoducto para tener un ducto chiquito que lleve el gas de Camisea por la costa hacia el centro, el nodo energético que produce energía eléctrica, y dejarnos sin el gasoducto surperuano. Más bien, consolidando esta relación con Bolivia, podríamos tener no solamente el gasoducto. Para que concluya, por favor. Por eso, señor presidente, la bancada de Nuevo Perú respalda este planteamiento y va a votar a favor del planteamiento que se hace, y esperamos que tenga los mejores éxitos en una relación no solamente altiplántica, sino del conjunto del continente en esta reunión entre presidentes de Perú y Bolivia. Gracias, congresista Dagmer. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, efectivamente creo que es importante los viajes presidenciales en una época tan movida como la nuestra, con tantos viajes, con una diplomacia presidencial tan activa en todos los sectores de nuestro continente. Y creo que el viaje es muy importante. Yo quería rescatar un poco lo que ha dicho acá el colega Mulder, que sí nos preocupa, presidente. El no viaje, la ausencia del presidente Vizcarra en Bogotá, en la transmisión de mando de Bogotá, que es un país no solamente con el cual tenemos grandes relaciones desde hace más de 200 años, y somos vecinos además en una frontera muy larga, y que hemos compartido una serie de hechos históricos resaltantes, sino que además es nuestro socio hoy día en la Alianza del Pacífico. Y llama la atención que el presidente no haya viajado. Se dice que no viajó porque no estaba presente la vicepresidenta en el Perú y no tenía con quién dejar la presidencia. Pero yo creo que eso no debería ser excusa, porque el presidente de la República cuando viaja sigue siendo presidente, no deja de ser presidente. Deja encargado a la vicepresidenta o al vicepresidente encargado del despacho, y así lo dice la ley, del despacho, o sea, para que pueda despachar documentos, pero no para que ejerza la función de presidente necesariamente. No puede haber 2 presidentes, uno en el Perú y otro viajando por el mundo.
No hay. Hay un solo presidente. Entonces, lo que hay que recomendarle al presidente de la República es que cuando la próxima vez viaje, no se preocupe si el vicepresidente está en el Perú o no. Él se embarca, deja su decreto firmado para que se encargue el despacho a la vicepresidenta y él se va. Y ya la vicepresidenta verá si está aquí, está allá, o va a Palacio o no va a Palacio. Eso es otro problema. Eso ya no es su problema. Él simplemente se va. Lo que no puede dejar es irse porque no está quien lo reemplace. No. A él no lo reemplaza nadie. Y hay que recordar que en los años 40 o 50, cuando el presidente de la República viajaba, los primeros viajes que se hicieron al extranjero de un jefe de Estado, no dejaba al vicepresidente encargado del despacho, dejaba al primer ministro, con el cual tenía mayor relación. Entonces, hay antecedentes para esto, Presidenta. Hay antecedentes. Pero que no falte, por favor, el señor Vizcarra. Hay que decirle al asesor argentino que lo asesore mejor, que le diga lo que hacía Menem o Kirchner, por ejemplo, que dejaban también a uno de sus ministros encargado, no, que lo asesore bien y que vaya, que viaje, porque la ausencia del jefe de Estado ha sido muy notoria en Bogotá. Y Bogotá está a 3 horas de vuelo, 2 horas 50, ha podido viajar perfectamente bien en la mañana. Tiempo adicional. Ok, habiendo concluido, tiene la palabra el congresista Lescano. Le acabamos de dar la palabra, congresista. Señor presidente, nosotros pensamos que es importante el viaje del presidente a Bolivia. Tenemos temas en común que atender los dos países. El primero, señor, Bolivia produce mucho gas. Y el gas que entra al Perú por contrabando es mucho más barato que el gas peruano. 12 soles el balón de gas. Y aquí estamos vendiendo el gas peruano a 46 soles, gas boliviano 12 soles. Y años anteriores se estaba trabajando, señor presidente, la manera como el gas boliviano podía salir hacia el Pacífico por el sur del Perú. Es un asunto importante que el señor presidente de la República puede tratarlo con el presidente Evo Morales, que ha tenido éxito en el manejo económico de Bolivia. Ha crecido Bolivia más que el Perú. En segundo lugar, presidente, el asunto de las heladas. La temperatura en Puno y en algunos lugares de Tacna, Arequipa, Cerro de Pasco y otros lugares va a bajar en los próximos días a 19 grados bajo cero. 19 grados bajo cero. Y en Puno, señor, se mueren muchos animales, alpacunos, ovejas y, lo peor, señor, niños y ancianos. Bolivia está manejando una política de Estado que le está dando mejor resultado en el manejo de en estos temas de fenómenos climatológicos. Es un asunto en que entre Perú y Bolivia se puede enfrentar para no estar todos los años, señor presidente, llevando ayuda que realmente no atiende estas necesidades tan grandes de los hermanos puneños y de otros lugares donde sufren bajísimas temperaturas. Repito, es un tema que los dos países pueden trabajar. Y finalmente, señor, por la frontera entre Perú y Bolivia entra mucha mercadería, artefactos eléctricos. Tiempo adicional. Entran alimentos, señor, artefactos eléctricos, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y se propuso, señor, una zona franca para este comercio que ahora pues es un comercio informal, que nadie lo va a parar, pero con una zona franca, señor, el Perú puede tener ingresos adicionales como la zona franca de Tacna. Pero nadie tiene la voluntad política de hablar de una zona franca, esta zona, que puede dejarle al país 500 o 400 millones de soles al año por el pago de un arancel plano mínimo. De tal manera, señor, que hay temas importantes en esta reunión, sí, señor presidente, y consecuentemente es vital, señor, para los sectores pobres de la zona sur del Perú, que pueda viajar el presidente de la República a este encuentro con el hermano país de Bolivia. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra congresista Vieira. Gracias, presidente. Es importante esta reunión binacional entre los dos presidentes y entre los puntos también que se han mencionado importantes de mis colegas,
También hay que tocar el tema del transporte de carga, que los que tienen placa boliviana pueden transitar libremente por toda la zona sur del país, trayendo sus cargas. Sin embargo, los camiones, el transporte pesado peruano no puede ingresar a Bolivia y los obligan en la frontera a hacer el traspase. Entonces, ese es un punto importante, porque no puede ser posible pues de que nosotros le abramos la puerta al transporte, al comercio boliviano, y los bolivianos nos pongan ciertas vallas en la frontera. Otro punto importante también que debería tocar el presidente es el tema de Bolivia Mar, que sigue abandonado. Si ustedes van, no está ni siquiera la firma de los presidentes que suscribieron el tema hace aproximadamente 20 y pico de años. Entonces, yo soy de la opinión de que se tiene que conversar para potenciar el puerto de Hilo, porque no sé con qué criterio se le quiso dar Bolivia Mar, cuando de Bolivia Mar al puerto de Hilo hay una distancia en carro de 5 o 6 minutos. Entonces, eso al final va a ser una competencia desleal si al final los bolivianos se animan a hacer su inversión. También es importante, como un gesto boliviano, que hasta ahora no lo hemos escuchado, que se manifiesten acerca de que ellos no pretenden una salida soberana o una salida que le pudiera dar Chile, dependiendo del fallo de La Haya, por lo que fue mar peruano, ¿no? Yo creo que sería importante, porque cuando el Perú denunció el tema o demandó el tema en La Haya, Bolivia inmediatamente puso condiciones. Tiempo adicional. Peruano. Entonces sería importante como un gesto, pero que se toque el tema del transporte de carga, el tema de Bolivia Mar y el tema, obviamente, y me olvidaba, el tema también de las grandes volúmenes de oro que está saliendo de Madre de Dios y que se formaliza en Bolivia. Eso también habría que tocarlo y buscar una política que no sea una evasión para los peruanos. Le concedo una interrupción a la congresista Alcorta. Está en tiempo adicional, congresista Vieira, pero vamos a hacer una excepción. Tiene la interrupción, congresista Alcorta. Presidente, porque es una cosa importante. El congresista Vieira ha hecho una mención al tema de Bolivia Mar. El tema de Bolivia Mar está claro y cerrado y zanjado en el año 92 con Paz Zamora, que eran un corredor desde La Paz hasta Hilo por 49 años, 3 kilómetros cuadrados para almacenamiento, exportación, importación y compra de propiedades. Lo que se hizo después estuvo mal, porque se agrandó a 6 kilómetros por 99 años con una base naval que se corrigió. Por lo tanto, el presidente debe tener bien claro lo que va a firmar con el tema Bolivia Mar. Acá hay que hacer las cosas bien claras. Magníficas reuniones con nuestros hermanos bolivianos, claro que sí, pero cuidado con lo que estemos haciendo también con el tema de Bolivia Mar, porque el tema es complicado y peligroso. Es más, Bolivia está en este momento en un conflicto en La Haya con el tema de la salida del mar con Chile. Yo hago esta salvedad para que todos estén bien enterados y después no estemos rompiéndonos la cabeza qué fue lo que pasó. Bien claro les queda en este Parlamento lo que acabo de expresarles. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Tiene la palabra el congresista Arana. Buenas tardes, presidente. Saludar a toda la delegación nacional. En realidad, la agenda de integración de nuestra economía, de nuestra cultura y sociedad con el hermano pueblo de Bolivia es muy importante, presidente. Y en ese sentido, saludar que el presidente pueda mantener relaciones en el encuentro presidencial y en el cuarto gabinete binacional de ministros. Sin embargo, presidente, hay varios temas que no están encontrando solución y que debiera este gobierno tener una actitud mucho más proactiva, mucho más responsable en varios temas que a continuación desde la bancada del Frente Amplio quisiéramos poner en relieve. El tema de la remediación, de la limpieza y de la recuperación del lago Titicaca. Este es un lago binacional. Y sin embargo, presidente, los niveles de contaminación que tiene el lago, sea por actividades antrópicas y sea además por la irresponsabilidad de parte de las autoridades locales que no hacen el tratamiento adecuado de los residuos líquidos y sólidos de la ciudad, se suma a los graves problemas que hay, presidente, en relación a las concesiones que se han venido dando sobre el lago.
al menos en el lado peruano. Y en ese sentido quisiéramos señalar desde el Frente Amplio el hecho que, por ejemplo, nosotros tenemos acá una iniciativa legislativa en la Comisión de Energía y Minas pendiente de aprobación y debate en el Pleno, presidente, que tiene que ver con la prohibición de actividades de hidrocarburos dentro del lago, porque el lago es una cuenca la más alta del mundo, que es una cuenca cerrada, y realizar actividades petroleras de alto riesgo en la cuenca del Titicaca es muy grave, presidente. Y de otro lado, también a tener atención a los procesos de minería radioactiva que se estarían queriendo implementar entre ambos países, particularmente de las declaraciones del presidente de la República, que ha señalado que en 6 meses tendrá el Perú legislación. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Que ha señalado el presidente de la República en Pucallpa hace 2 semanas que el Perú está preparando legislación para hacer minería radiactiva, minería de uranio, presidente, cuando esta minería ya se halla prohibida por lo menos en 7 provincias del propio Canadá. Y sin embargo, empresas canadienses junior que no tienen ni el expertise ni el capital suficiente están haciendo exploraciones y anuncios de explotación de uranio en Puno, presidente. Y por eso, a tener en cuenta también en la agenda ambiental que señala en la carta de permiso. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Otro tema relacionado con el narcotráfico. Todos sabemos, presidente, que los aeropuertos clandestinos, que las avionetas que hacen viajes ilegales salen de Bolivia, entran a Perú y viceversa, y que no hay el adecuado control de estos viajes ilegales. Para que concluya, por favor. Como el Perú ha crecido en producción de cocaína, desplazando a Colombia, presidente, es muy importante y lo sabemos, esto está vinculado también a los temas de corrupción que debieran ser tratados ambos temas. Y por último, presidente, lo relacionado con el tema del contrabando de sustancias químicas y tóxicas, mercurio, cianuro, además de explosivos, que se usa para la minería ilegal y que luego se traduce también en flujos de contrabando de oro y lavado de activos entre ambos países. Ojalá que el presidente Vizcarra tome esos temas en consideración y en profundidad, ya que no podemos seguir al merced de la economía ilegal. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra congresista Apaza. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Voy a redundar de repente en una denuncia que lo ha hecho el colega Viguera, el problema de los camioneros o transportistas peruanos pequeños y medianos que vienen siendo objeto de un desplazamiento masivo de parte de la libertad que tienen los transportistas bolivianos en nuestro país. Estos camiones entran al país sin tarjetas de propiedad, sin placas, no pagan factura, no pagan las multas cuando hay infracción, es decir, no pagan impuestos y hacen los viajes que deseen y lo hacen de norte a sur. Esta denuncia lo hacemos porque además de que los pequeños y medianos transportistas en carga han sido desplazadas por una empresa monopólica que es Cervosa, de propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Como accionista, prácticamente tiene todo el transporte de minerales, de carga pesada, de ácidos, es decir, además de este monopolio, los peruanos no pueden pasar, señor presidente, a Bolivia, no pueden, llegan hasta Desaguadero y ahí quedan, y ahora más aún, son tan abusivos los bolivianos, de que cuando uno tiene un permiso especial para entrar a Bolivia, le hacen vaciar los tanques de petróleo, y le dan exactamente para que vaya a determinado sitio y regresar, y cuando quiere recuperar su petróleo ya no le devuelven su petróleo. Sin embargo, ellos vienen con petróleo barato, hacen una competencia desleal, la policía no le dice nada, matan, atropellan y no pasa nada, señor presidente. Ojalá que el presidente de la República entienda esto, porque conoce la carretera binacional que se ha hecho de Tacna a Bolivia. ¿A quién sirve? Son 120 camiones diarios que van y circulan, van y vienen, bolivianos. ¿Cuántos peruanos? No pasan siquiera de unos 20. ¿Por qué? Porque van a ir hasta Desaguadero. Tiempo adicional. Por eso, señor presidente y colegas parlamentarios, creo que el presidente tiene que llevar el mensaje, no solamente del lago Titicaca, el contrabando masivo
que hay de los camioneros de Bolivia a través de este sistema de Culebra, donde la policía incluso se encuentra incapaz de poder controlarlo. En ese sentido, señor presidente, esperamos que este viaje tenga muchos éxitos para el país, porque como él dice, el Perú está primero. Gracias. Gracias, congresista Pasa. Tiene la palabra congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Bueno, en realidad es beneficioso que el presidente de la República haga estas visitas a diversos países, especialmente con Bolivia. Y obviamente como ileño, porteño, a quien habla le interesa que efectivamente vaya, porque uno de los puntos que se trató en el tercer gabinete binacional el 1 de septiembre del año 2017 fue promover la utilización y desarrollo del puerto de Hilo por parte del vecino país de Bolivia como una especie de desarrollo estratégico entre ambas naciones. Pero es verdad lo que dice el congresista Vieira, es cierto lo que dice también el congresista Apaza, señor presidente, solo que quiero precisar unas cosas. Lo que pasa es que en Bolivia tienen el combustible subvencionado y no permiten que un transportista peruano utilice ese combustible, es verdad. Entonces que es imposible competir en tema de transportes entre un transportista peruano con uno boliviano porque allá el combustible es más barato. Y otro tema más, justo se vio en hilo hace como 3 meses atrás el que fue el ministro de Obras Públicas de Bolivia y mencionó que existe un acuerdo entre Estado y los transportistas de Bolivia en el sentido de que toda carga desde Bolivia hacia el exterior o del exterior hacia Bolivia debe ser exclusivamente trasladada por transportistas bolivianos. Es por eso que no permiten el ingreso de transportistas peruanos hacia el vecino país de Bolivia. Entonces, yo como ileño, obviamente quisiera que se desarrolle este proceso de integración entre Perú y Bolivia y que se fortalezca el puerto de Hilo como un puerto de entrada y salida para las mercancías bolivianas. Pero estos temas tienen que ser abordados, señor presidente, y en una oportunidad se lo dije también al ministro de Transportes y Comunicaciones actual del Perú, para que vea, porque no es posible de que exista una competencia desigual entre transportistas de ambas naciones. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Tiene la palabra congresista Ávila. Gracias, presidente. A nosotros como Puno Región nos interesa y estamos de acuerdo con el viaje del presidente a la República de Bolivia. Nos interesa tocando solamente un tema de los muchos que nos puede interesar. Yo he presentado un proyecto de ley para que se declare la posibilidad de que el gobierno central pueda entrar en un convenio y pueda vendernos el gas mediante este acuerdo. ¿Por qué razón? Nosotros en Puno pagamos el gas licuado 40 soles el balón de gas. Y el gas que vende Bolivia, incluso con ganancia a Argentina, cuesta 20 soles el balón de gas. Pienso que este precio puede ser rebajado y puede, digamos, beneficiar a mi región. Ellos están dispuestos a conversar este asunto y sería conveniente que entre en un diálogo esa posibilidad. Aparte de los otros aspectos que ya lo han mencionado los anteriores congresistas, nosotros como región pedimos que este tema sea abordado por el presidente de la República, porque, como vuelvo a reiterar, el gas que nosotros hemos regalado y exportado al exterior no lo está haciendo Bolivia así fácilmente. Y creo que ellos, teniendo un margen de ganancia, puede beneficiar no solamente a Puno, que tenemos 1,5 millones de habitantes, sino también al sur del país. Por esto estamos de acuerdo, presidente, con el viaje del presidente de la República hacia la hermana República de Bolivia. Gracias. Gracias, congresista Ávila. Habiendo finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Muy bien, es Congreso Televisión en vivo y en directo. En debate la resolución legislativa que autoriza el viaje del señor presidente de la República a Bolivia el día 3 de septiembre para participar en el 4º gabinete binacional entre Perú y Bolivia en la ciudad de Cobija. Los congresistas que han hecho uso de la palabra han mencionado lo importante de este viaje en temas de lucha contra el frío,
por supuesto contra el contrabando también, ya que comparten una frontera común tanto Perú como Bolivia. En ese momento se viene registrando la asistencia de los diferentes parlamentarios aquí en el hemiciclo principal. Reiteramos, son las 4 de la tarde con 32 minutos. Es Congreso Televisión en vivo y en directo, transmitiendo desde temprano las diferentes actividades que se vienen llevando a cabo aquí en el Parlamento Nacional. Reiteramos entonces, se va a poner al voto la resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional el día 3 de septiembre del presente. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 91 señores congresistas. Al voto. Uno de los temas importantes que han mencionado los congresistas en este cuarto gabinete binacional es precisamente que el próximo año se iniciarían las obras del tren bioceánico entre Bolivia y Perú, y que obviamente sería muy importante para el comercio entre ambas naciones. Está en votación precisamente a esta hora de la tarde esta resolución legislativa que autoriza el viaje del señor presidente a Bolivia el próximo 3 de septiembre.